de una oportunidad a Mayra, dando charlas interesantes, hablando fundamentalmente de cómo ir superando obstáculos y problemas que indiscutiblemente la pobreza le plantea a mucha gente en el país. Y siempre me ha parecido un personaje muy interesante por todo lo que nos contó de manera cruda y de primera mano. Y hoy la tenemos acá y vamos a tratar de aprovecharla. Hola Mayra, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. El gusto de tenerte por acá. Contame, ¿cómo te presentaríamos hoy? ¿Como asesora política? ¿Como en consultoría? Hoy laburo de consultora. Sí. En realidad cuando me empiezo a ser conocida, entre comillas, o empiezo a tener cabida en los medios explicando la pobreza, la seguí investigando porque es un tema que me apasiona, me obsesiona. Y creo que debe ser erradicado de nuestro país porque la política tiene la obligación de hacerlo y porque tenemos los recursos para hacerlo. Ajá. Entonces empecé a conocer empresarios y me empezaban a hacer preguntas. Y yo les explicaba las distintas cuestiones de la pobreza de ahora, que es muy distinta a la pobreza de hace unos años. Me dijeron, che, ¿no querés capacitar a mi personal? Y ahí me di cuenta que podía vivir de eso. Entonces, esto de dar las charlas... Me cambió radicalmente la vida y me inventé un laburo en consultoría y asesoro a las empresas sobre la relación de los sectores más pobres con la plata, con el dinero, lo que es el consumo masivo. Sí. Vos sabés que leyéndote mucho en el último tiempo, hay muchas cosas que me parecen muy interesantes. Voy rescatando algunas frases de tus diferentes charlas y entrevistas. Dale. ¿Tengo que resistir el archivo? No, hablando especial. No, después está el tema político, que ahí, qué sé yo. Cuando quieras. Nosotros hacemos periodismo político y no siempre nos ponemos de acuerdo con los entrevistados y comprendemos que en definitiva todos tienen derecho a ver la cosa como la ven, porque claro, de eso se trata la democracia, ¿no? Y de eso se trata la discusión política cuando es entretenida. Y sí, porque además hablar entre los propios es un embole. Seguro, porque además cada vez que voy a hacer 5N me pego unos torres, es aburridísimo. Hace un tiempo te vi. Lo divertido es discutir y plantear con argumentos porque uno piensa como piensa. Sí, y además es mucho más interesante y en definitiva pone a prueba la condición de demócrata de cada uno escuchando al que no piensa como total, uno. Total. Pero quería hablar de algunas cosas que dijiste respecto de la pobreza que me parecieron muy interesantes. Hablemos. Por ejemplo, cuando decís que cuando se discute lo laboral relacionado con la pobreza, hay que partir de una aceptación de una realidad, por ejemplo, que la reforma laboral ya llegó. Bueno, gracias por... Mirá, no me pasa nunca que resalten algo que tengo ganas que resalten de mí. Siempre resaltan cosas que no me interesan. Es que me pareció interesantísimo. Eso que vos me decís es una de las cosas que intenté decir en varios medios. ¿Vieron? Cuando uno quiere bajar una línea y que quede un mensaje, efectivamente. El gran problema de la política hoy y el gran problema del gobierno peronista hoy es que ha fracasado en su principal bandera, que es la de tener a los trabajadores viviendo bien, viviendo por encima de la canasta básica, por encima de la línea de pobreza, garantizando así que el trabajo, solo por ser trabajo, sea un factor de movilidad económica. Hay una legalización del salario empobrecido y hay una reforma laboral de facto. Fuiste dejando que se planche el salario y fuiste dejando que media Argentina labure en negro o en condiciones dudosas, incluso para muchos estados, incluso para muchos gobiernos a distintos niveles, y lo que te ocurre es que no existe la reforma laboral, ya está la gente laburando en malas condiciones. ¿Qué más? Incluso alguien que quiera sacar cosas, ¿qué más vas a poder sacar si hoy los trabajadores son los pobres de hoy? ¿No te parece que esto refleja que de alguna manera la política debería replantearse que hay que escuchar y ver más y no tratar de imponer? Yo vengo diciendo que estas elecciones, independientemente de cómo terminen, se van a dar por demanda, no por oferta. Me parece que la gente está demandando algo y algunos están enfocados en ofertar y por ahí se equivocan de no escuchar. Y esto de lo laboral que vos dijiste me pareció interesantísimo porque uno lo ve todos los días. Lo ve todos los días, pero además fíjate lo que pasa. La que está empobrecida es la clase media laburante. Y la clase media laburante, ¿por qué no estalla?
Porque está ocupada teniendo 3 laburos para sostener su nivel de vida. Es decir, para poder ser de clase media, aún con necesidades, tiene que tener 2 o 3 laburos. Eso en un gobierno peronista es inadmisible. Y dejaste que se transforme o que llegue una reforma laboral que no beneficia a los laburantes porque abrazaste supuestamente algunas causas sociales o algunas causas de pobreza. Contame, ¿el peronismo para vos hoy es el partido de los pobres o es el partido de los trabajadores? El peronismo ¿Se entiende mi pregunta? Sí, el peronismo históricamente es y tiene que ser el partido de los trabajadores. Ajá. Corrieron, yo creo que mi gran disputa interna con el peronismo, que durante tantos años fue hegemónico, que ahora lo deja de ser, porque nuestro candidato de hecho tuvo una pelea sangrienta, histórica, con la parte kirchnerista de nuestro movimiento. Mi gran pelea es el abrazo a los pobres como medida política acostumbrada. Es decir, no nos podemos acostumbrar a que la política sea un lugar de contención. La política tiene la obligación de transformar. Es decir, vos no me podés decir que estás conteniendo hace 10 o 15 años un barrio. Si vas hace 10 o 15 años, ya lo tendría que haber transformado. Ya tuviste una generación para transformar que dependía solamente de vos. O sea, transformar pobres en trabajadores. Transformar pobres en trabajadores y tener un sistema económico, político, donde solo con ser trabajador te alcanza para vivir bien. Mayra, que ahí es donde la política se lo suyo. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué, se modificó ese concepto de peronismo? Yo vengo de familia peronista y es más, mi padre me contaba que mi abuelo, que era intendente de una localidad del interior en la década del 50, recibían de la Fundación Eva Perón, no recibían alimentos, recibían máquinas de coser, herramientas, recibían distintas elementos que significaba el trabajo, que representaban al trabajo. ¿Por qué se cambia ese concepto en los últimos años y se avanza con esto que marcás del asistencialismo en los últimos 15 años? Creo que empezó con el segundo gobierno de Cristina, en el enamoramiento de la política social, de enamorarse del concepto del Estado como protagonista de la vida de los pobres y de incluso de los no pobres. Se empezó ahí. Después vino Macri y después, en lugar de entender que la sociedad había cambiado y que por más que que pasaron cosas durante el gobierno de 2015 a 2019, la sociedad no estaba enamorada del Estado ni enamorada de la política social, y por algo se habían perdido las elecciones en el 2015. Y en lugar de cambiar eso, se profundizaron los errores. Se profundizaron los errores, por supuesto, cuando vino la pandemia. Todos aceptamos lo que pasó porque todos teníamos miedo y ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Pero vos no te podés encariñar con una cuarentena o con los IFE o con la política social. La Argentina en este momento te demanda una política muy distinta. ¿Y por qué vino ese aburguesamiento de la política entonces? ¿Qué llevó a eso? Porque precisamente se acostumbraron a una de las peores cosas que tiene hoy la política, que es la que deja de recorrer y de escuchar y utiliza solo el sistema de encuestas para informarse y solamente habla. Yo creo que hoy, cuando me dicen hablale a los votantes de Javier Milei, ni siquiera les contesto. A los votantes de Javier Milei no les hablo, los escucho, porque tienen sus motivos para votar a la persona que les dicen que va a sacar lo que existe, y por lo tanto me doy cuenta que lo que existe es tan malo que prefieren la nada. Es muy buena tu definición, porque inclusive los consultores, que hoy están golpeados por falta de eficacia, reconocen que entre el universo de votantes de los 3 candidatos competitivos, los de Milei son los más convencidos de volver a votarlo. Exacto. Yo esto lo dije hace más o menos 2 o 3 años, lo dije en varios medios, incluyendo en La Nación, pueden buscar las notas. Yo dije que la gran fortaleza de Milei y el hecho de que su crecimiento era exponencial e imparable, era que sus votantes están convencidos. Cuando un elector está convencido, habla con tanta seguridad que convence al que está dudando, o por lo menos genera un respeto, porque uno lo ve tan convencido que no puede entrarle con otros argumentos. Y ahí radica también el error de los rivales que tratan de minimizar al candidato. Exacto. Y ofenden al candidato. Exacto. Ofenden al candidato y al elector, claro. Lo cual me parece un gran desacierto. Y acá hay algo que Javier Milei hizo y que me parece de matriz histórica que había hecho el peronismo, que es
algo que el peronismo dejó de hacer. El peronismo no solo dejó de hablarle a los trabajadores, se quedó con los pobres, pero tampoco le habla a los pobres, habla de los pobres. Y no le habla a nadie porque está ocupado en su interna política. Entonces, hay un concepto, ¿no? Sí. Que en el peronismo en los últimos años se dejó de hablar de pueblo y se habla de gente. Ese es el otro concepto. Históricamente yo creo que en este momento, por la Argentina que tenés y por las condiciones dadas que tenés, hay mucho individuo. Porque incluso cuando decimos clase media, cuando decimos clase laburante, cuando decimos clase media empobrecida, monotributistas, muchos que están en ese escalafón no se van a sentir, no se van a dar por contados, porque es un momento de los individuos. Y acá hay que recuperar el gran valor que es el esfuerzo y el mérito en la educación y en el trabajo, y que por un progresismo bobo que tiene miedo de ser rigorista, porque tiene culpa de clase, porque tiene miedo de ser malo con los pobres, termina bajando la vara y termina condenando a una mediocridad educativa a los sectores más pobres, que son quienes más necesitan una educación de excelencia. Es muy interesante lo que decís. Yo en algún momento decía, porque de alguna manera estás hablando de, en definitiva, cómo algunos se autoperciben en esta discusión, Sí. cuando en realidad lo que tendría que hacer es escuchar. Y me refiero a esos círculos intelectuales que defienden el kirchnerismo a capa y espada, que hablan con mucha facilidad de los pobres, pero parecen no comprender el universo de los pobres. Sí, y no solo no comprenden, también cuando no los votan, muchos peronistas demostraron un profundo desprecio. Sí, hubo mucha descalificación. Demostraron un profundo desprecio. Sí. Entonces ahí yo revisaría esa matriz, porque ¿qué pasa? Los pobres son buenos y te gustan cuando te votan a vos, y cuando votan a otro que se supone que te debían a vos, los pobres. Y acá es donde la política tiene que asumir que los pobres tampoco quieren pobrismo, que incluso muchos de los que reciben planes sociales votaron en contra del proyecto que solo pone en el foco la atención estatal o el Estado o los planes sociales. Los pobres no quieren más pobrismo. Por eso Sergio Massa aparece como un candidato tan distinto, que se ha peleado con el kirchnerismo. Creo que no hay necesidad, porque está el archivo de las broncas que ha tenido, y que hoy vuelve al peronismo, pero vuelve con el peronismo que trae él, que es el peronismo amigo del mercado, que es el peronismo que se puede bancar esta época, que esta época se pudrió del Estado protagonista y de la política que solo habla de sí misma, y lo que quiere es que simplemente la política no lo joda. Y acá no hay que confundir el mérito con la meritocracia, y no hay que confundir el derecho de los argentinos a ser un individuo propio, con un proyecto de vida propio, con el individualismo. ¿Tenés 5 minutos? Porque vienen las noticias y algunos compromisos. Dale. Y seguimos con la charla. Dale, me Porque quedo. nos vamos a meter un poquito con el tema electoral, ya que estamos Me ahí encanta. en la cuenta regresiva. Dale. Está Mayra Arena con nosotros en los estudios. Estamos aprovechando una charla muy interesante. Y bueno, vamos con los compromisos, Tere, y después venimos. Bueno, nos vamos a la pausa, venimos en un ratito, estamos en el 379-425-0551. Hoy te pregunto.